en tu institución educativa, ya sea la primaria, la secundaria o la universidad, e incluso en tu lugar de trabajo, alguien te hace sentir con frecuencia humillado, menospreciado o inferior, estás frente a uno o más acosadores. Ya sabes que esto genera estrés, ansiedad, incluso depresión. Pierdes la confianza en ti mismo, no puedes dormir cada noche de solo pensar que tienes que levantarte a ir a ese lugar al que tú no quieres ir. Generalmente, solo lo aguantas. Mi nombre es Sandra Ortiz, te doy la bienvenida al canal y te invito a que veamos varios casos relacionados con un tema que desafortunadamente es muy común en el mundo: el matoneo o bullying. Primero hablemos de Kelly Yeomans. Ella era una colegiala inglesa de apenas 13 años. Vivía en Derby, Allington. Los niños de su barrio la intimidaban, la acosaban. Ella siempre fue muy agradable y quería hacer amigos, pero hacía mucho tiempo que la venían acosando y burlándose de ella, especialmente por su peso. Los padres, que ya sabían de la situación, también sabían que ella era muy miserable a causa de esto. La mamá había ido a la escuela, a la Merrill Academy, unas 30 veces para quejarse, según ella, pero nunca hicieron nada al respecto. Obviamente, después de este problema, la escuela dijo que la mamá solo se había presentado en una ocasión. Ella nunca se quejaba. En casa se daban cuenta cuando llegaba de la escuela, sin zapatos o con las gafas rotas. Nunca lloraba, simplemente soportaba en silencio. Era como si sintiera que lo merecía, que esa era su vida. Un día de 1997, un grupo de jóvenes fue a su casa varias noches consecutivas y se dedicaron a arrojarle huevos, margarina, mantequilla, todo lo que supuestamente es para hacer pasteles. También arrojaron barro y de paso burlas e insultos contra Kelly. Ella, ante esta situación, se desesperó totalmente y un día ya en su casa se reunió con sus padres y su hermana Sara y les dijo: mira, papi no tiene nada que ver contigo, nada contigo mami, ni nada contigo Sara, pero yo ya he tenido suficiente y me voy a tomar una sobredosis. Los padres obviamente se preocuparon y buscaron ayuda, ya que ella estaba deprimida, pero nunca llegaron a imaginarse que llegaría hasta el punto de quitarse la vida. Lamentablemente, Kelly fue hallada muerta por su padre y su hermana en su habitación. Se había tomado una sobredosis de coproxamol, que era una droga que estaba utilizando la mamá como calmante para un problema de rodilla. Fue obviamente uno de los peores días para su familia. Fue una noche de domingo. Para el papá, ella simplemente fue el blanco más fácil. Por 3 años sus agresores la llamaron grasosa. Arrojaban sal en su almuerzo de la escuela, le botaban la ropa a la basura. Su hermana, que tenía 16 años, también había visto cómo ella era víctima de ese matoneo. Kelly tocaba la pandereta en el Ejército de Salvación, en esa banda del Ejército de Salvación, y visitaba a personas mayores en el centro de Allington. Tenía incluso problemas para ir a la clase de gimnasia, ya que ella no quería que la vieran con su ropa de gimnasia, así que o no asistía o se quedaba de última. En los meses que siguieron a la muerte de Kelly, 5 jóvenes de entre 13 y 17 años admitieron las agresiones y los acusaron de acoso intencional contra Kelly. Los enviaron a centros juveniles, pero por su edad obviamente no iban a tener una pena muy grande. Por un tiempo el caso llamó la atención acerca del matoneo y sus víctimas. Fue importante para la opinión pública. Tras la muerte de Kelly, su madre envió una carta de un abogado exigiendo al colegio acciones. Una carta que misteriosamente se desapareció y luego volvió a aparecer en la carpeta de la hermana de Kelly, la carpeta de Sara. Aunque la escuela ya le había dicho a la mamá: usted jamás nos envió esa carta. Sara dice que los profesores, cuando Kelly se quejaba de algo o les decía que la estaban molestando, le decían: siéntate Kelly, no seas tonta.
Kelly fue enterrada con su uniforme del Ejército de Salvación, que sí significaba algo muy lindo para ella, no como el del colegio. El papá, quien se ha vuelto activista en contra del matoneo desde entonces, entiende que los padres no pueden cuidar a sus hijos las 24 horas, pero también comprende que esos chicos no eran unos niños, que ellos ya sabían lo que hacían. Ellos han vivido en esta zona toda su vida, así que dicen que no, que simplemente ellos no se van, que por qué tienen que ser ellos los que cambien. Están aterrados porque en su época ese tipo de intimidación en las escuelas no se veía. Pero ahora los chicos que ellos ven en ese barrio solo se la pasan en la esquina y buscando pandillas. Ellos no quieren irse principalmente porque dicen que los buenos recuerdos también lo harían. Cuando se llevó a cabo su funeral, llenaron el ataúd de ositos de peluche y de un paquete de sus dulces favoritos. Alguien, un visitante, se robó esos dulces y lo vieron por una cámara de seguridad. Los vecinos además crearon un fondo para pagar la lápida y donarle a una organización que se llama Childline, que es para ayudar a los niños víctimas de matoneo. También la donación iba para un centro para niños desfavorecidos. Hay un problema, y es que algunas personas se presentaban como parientes de Kelly para que les dieran las donaciones a ellos y se robaban ese dinero. Ante esto, el papá, muy triste, dice: si así son los adultos, ¿cómo van a ser sus hijos? Ahora hablemos de Tyler Clementi. Descrito por sus seres queridos como un chico muy creativo, inteligente y talentoso, el acoso que él recibió fue ciberacoso a los 18 años. Él nació en Estados Unidos en diciembre de 1991. Ya en el tercer grado, él era un excelente intérprete del violín y había participado en orquestas y había ganado muchos premios por ese talento que él tenía. También era ciclista y uniciclista. Tenía un truco, un talento especial que le encantaba a sus conocidos, que era estar en el uniciclo e interpretar el violín. Era todo un show que él hacía para ellos. Un verano después de graduarse de la secundaria, estaba aprendiendo a trabajar en la aceptación de su sexualidad, ya que era gay. Había aceptado esa situación, esa parte de su vida, que era un comienzo, pero de todos modos era muy vulnerable porque esto era muy reciente y él era una persona muy joven. Iba a tratarlo también con su familia y con el resto de la sociedad que tocara hacerlo. En 2010 él entró a la Universidad Rutgers y tocaba el violín en la orquesta de esa institución. A las pocas semanas le dieron un puesto en la orquesta. La mayoría de los que están en esa orquesta son estudiantes de segundo ciclo y posgrado. Solo había 2 de primer año. Realmente vemos que él era muy talentoso. Una noche, él quería tener privacidad en su habitación. La habitación la compartía con un compañero, Darun Ravi, un estudiante que había venido de India, y le pidió que si podía irse porque él iba a tener una cita. El estudiante Ravi le dijo que sí, que no había problema, pero dejó la cámara web apuntando hacia la cama de Tyler antes de irse. Ravi, cuando se fue, le dijo a otro estudiante que fueran a ver en línea el video que se iba grabando. Obviamente, después de ver esto, se divulgó más y más, pero nadie le avisó a Tyler que ese video existía, que ellos lo habían visto. Cuando él se dio cuenta, a raíz de que vio un tuit de su compañero de dormitorio, se enteró por los mensajes que Ravi estaba planeando que cuando Tyler se encontrara de nuevo con su pareja, él lo iba a volver a grabar para que lo vieran más personas que la primera vez. Una chica llamada Molly Way también participó en todo este asunto. A medida que se fue regando el rumor y que él vio expuesta su privacidad, Tyler pidió que le cambiaran la habitación, que quería irse para otro lado. El 22 de septiembre, después del segundo intento de transmisión, Tyler salió de la habitación, comió a eso de las 6:30 y se fue al puente Georgetown. A las 8:42 llegó a este lugar y posteó en Facebook: saltando desde el Georgetown, lo siento. 5 minutos después, Ravi
envió el primer mensaje de 2 a Tyler diciendo que él no se había dado cuenta, que todo había sido un error, un malentendido, que él no tuvo una mala intención al hacer esto, que era una broma. Esos mensajes él los envió ya que se había enterado que la universidad lo iba a disciplinar por ese comportamiento que había tenido. A los 10 minutos volvió a enviarle mensajes, que él no tenía nada en contra de Tyler por ser gay, que fue un pequeño malentendido, que si quería pues simplemente cambiaban de habitación, que eso no tenía ningún problema, no tenía que llegar a mayores. Sumado a todo esto, Tyler también estaba un poco triste porque en la vida personal con la mamá no estaba bien y había volcado toda su atención a la iglesia para ver si su vida mejoraba, pero como vemos, solo empeoró. Ese 22 de septiembre de 2010 encontraron la billetera de Tyler y varios testigos dijeron que vieron a alguien saltar desde ese puente. Cerca encontraron su automóvil, su móvil y su computadora. Y el cuerpo de Tyler fue hallado el 29 de septiembre en el río Hudson. A Ravi, el compañero, lo acusaron de crimen de odio e invasión a la privacidad. Invasión a la privacidad por orientación sexual no era un cargo viable, después dijeron, porque se suponía que él no sabía cuál era la orientación sexual de Tyler. Le dieron 30 días de cárcel y 3 de probatoria y 300 horas de servicio comunitario, más $10,000 que tenía que pagar. Y tenía que tomar consejería en cyberbullying y estilos de vida alternativos en el 2012. Realmente solo cumplió 20 días de esa condena porque se portó muy bien y trabajó. Su defensa dijo que él no sabía que Tyler era gay, sino que él había quedado grabando porque él le había dado desconfianza a ese amigo que Tyler había invitado a la habitación. Si lo hubieran acusado de esos cargos iniciales, lo hubieran podido reportar a la India y le hubieran dado 10 años de cárcel. Lo único que aportó contra el caso de Ravi fue que Molly, la otra chica que participó, llegó a un acuerdo de inmunidad y contó más detalles del caso. Luego ya dijo que él había sido inmaduro, insensible, estúpido, que sus decisiones habían sido infantiles. Eso fue en septiembre de 2010 también. Que él no estaba motivado por el odio o por el prejuicio, que él no quería humillar ni herir a nadie, que todas sus acciones fueron equivocadas y se disculpó con todos los afectados por las decisiones que había tomado en ese momento. Pero en realidad, al parecer esas disculpas no eran sinceras, sino que el abogado le había dicho que como en el primer juicio él no había expresado ningún remordimiento, eso no se veía bien ante la opinión pública. El papá de la víctima le recordó que la disculpa sincera es personal, pero Ravi nunca dijo nada. Ravi en 2016 pidió que se desestimaran sus condenas, y en efecto así fue, porque la regla de intimidar por prejuicio era inconsistente con el caso, que ahí lo podían juzgar nuevamente por otros 10 cargos diferentes, pero al final, entre que podía salir exonerado, podía ser más grave y la demora que eso traía, aceptó un acuerdo en octubre y se declaró culpable de un cargo menor, que era atentar e invadir a la privacidad, que es categoría 3. La sentencia, tiempo servido y multa pagada. Los demás cargos fueron desestimados. Para la familia de Ravi todo esto era excesivo, ya que su hijo no era una mala persona, era muy buen estudiante, pero obviamente para los seres queridos de Tyler sí fue una pérdida muy lamentable. Y por eso hicieron una fundación, para difundir los mensajes en contra del matoneo y en contra de este tipo de prejuicios y de odio. Ahora hablemos de Megan Mayer. Ella nació en 1992. Tenía 13 añitos. Como había expresado querer suicidarse, la habían llevado al psiquiatra desde el 2001 y ya le habían recetado antidepresivos. Tenía su autoestima por el suelo debido a problemas de peso. Por ese motivo, en el colegio la molestaban constantemente. Cuando pasó a 8º año, los papás la cambiaron de escuela debido a ese acoso. Si bien sus padres aclararon que ellos supervisaban todo lo que ella hacía en internet,
ella quiso abrir una cuenta en MySpace. La mamá dudó, pero después dijo, pues sí, está bien, abra la cuenta. Un día, ella recibió un mensaje de un chico llamado Josh Evans. El chico tenía 16 años, era un chico atractivo, parecía muy tierno, tocaba la guitarra y la batería, mejor dicho, un sueño adolescente. A medida que se enviaban más y más mensajes, ella se fue enamorando de Josh. Estaba dichosa con esa relación. Él le contó que el papá los había abandonado a él y a la mamá cuando tenía 7 años y hablaron de muchas cosas y ella también le contó muchas cosas de su vida personal, ya que se sentía en confianza con él. A la mamá de Megan se le hacía raro que por qué no se hablaban era por el móvil o por el teléfono fijo, y él le había dicho que él no tenía celu y que en casa tampoco había teléfono fijo. Un día, después de todo este tiempo en que había sido tan querido y tan amable, la empezó a tratar mal. Y esto fue sistemático. Una vez le dijo, me he enterado que eres mala con tus amigos, yo sé que eres mala persona y los demás también te odian. El mundo sería un lugar mejor sin ti. Todo el tiempo los mismos mensajes hasta que fue dominando otra vez la confianza que ella había ganado. Ella inclusive había resuelto intentar bajar de peso, ya que él era la primera persona que le había dicho que ella era linda. Resulta que todo esto se originó cuando una mujer que vivía cerca de la casa de Megan, que tenía 48 años, que se llamaba Lori Drew, era la mamá de Sara. Sara era amiga de Megan y Sara se había quejado con la mamá de que Megan le hacía muchos desplantes, que no le ponía tanta atención y estaba triste por eso, y ahora Megan supuestamente estaba dedicada a contar chismes de ella. La mamá le creyó inmediatamente a Sara y se puso furiosa y creó todo un plan para vengarse de esa niña que trataba tan mal a su hijita. Entonces decidió inventarse esta identidad, este personaje, y sacarle información a Megan para que también fuera vulnerable. Además, esta señora Drew tenía una empleada de 18 años que trabajaba ahí mismo en la casa, que se llamaba Ashley Green, que también les ayudó a enviar unos de los mensajes. Todo para obtener información de Megan y poderla humillar por los supuestos chismes que había dicho de su hija. El 16 de octubre de 2006, Josh peleó incluso peor con Megan, estaba más bravo. Después no sabían qué mensaje era el que había sido el final de Megan. Los papás la vieron súper alterada, salió corriendo llorando y se fue para el cuarto. Los papás se preocuparon, pero la dejaron que tuviera privacidad. A los 20 minutos la mamá fue hasta la habitación a ver cómo seguía. Golpeó, ella no abrió, entonces la mamá entró. Apenas entró, la vio ahorcada con un cinturón en su armario. Llamaron la ambulancia, al día siguiente la declararon muerta. Si bien Megan ya tenía una baja autoestima y hablaba de quitarse la vida, además de que tenía déficit de atención, ella ya estaba en su terapia. Con todo este asunto, con este tal Josh, ella llegaba todos los días emocionada desde la escuela a ver su computador, para luego terminar de esta manera tan cruel. Inician entonces una investigación contra Drew y en el 2008 la absuelven en el 2009. En parte todo esto porque es que no había prácticamente ninguna ley contra el acoso cibernético. Pero un día una chica que también había participado en uno de los mensajes que le enviaron y que sintió remordimiento, habló con las autoridades y les dijo que el día que llegó la ambulancia a recoger a Megan, Drew la había llamado y le había dicho, no vayas a decir nada de lo que ha pasado, porque claro, ella incluso había compartido toda la información privada que le había dado Megan al personaje de Josh, y por ello la niña también había recibido insultos en las páginas que frecuentaba. Ahora hablemos de Yadira Perdomo, un caso colombiano. El 25 de agosto de 2009, ella estaba en una clase en el gimnasio campestre Los Alpes, que queda en La Calera. En ese entonces tenía 16 años. Estaba la psicóloga con ellos en clase y había un desorden total, un descontrol de los compañeros. La psicóloga regañó a algunos y se fue del aula. Estando ahí solos,
empezaron a esconderse los elementos, a arrojarlo, los inhaladores de Yadira, la cartuchera de una compañera. Esa cartuchera cayó por la ventana al techo. Todos empezaron a gritar a que Yadira, Yadira, Yadira fuera a recoger al techo a recoger la cartuchera de la compañera. Entonces ella pues estaba dudando, pero le dijeron, hágale, usted puede. Ella dijo, dale, yo te ayudo, yo te hago soporte con la mano, le dijo la compañera. Listo, ella se apoyó, se asomó fuera de la ventana y vio los objetos allá. Se estiró lo más que pudo, cogió la cartuchera por la ventana. Cuando iba a volver a entrar al aula, le quitaron el apoyo que ella tenía y cayó y contra un pupitre se pegó y se dio en la cabeza. Ella se sentía muy aturdida, muy golpeada. Lo único que jugó a favor de Yadira más adelante es que estaban grabando porque era la clase de inteligencia emocional, así que ese accidente quedó totalmente grabado. Ella se sentía muy mal, está muy golpeada, estaba en el piso, ellos la alzaron y la llevaron a la enfermería. La enfermera le dijo que no pasaba nada. Ella le dijo, es que me duele la espalda, siento un hormigueo en la columna y como en las piernas. Sí, eso es normal cuando uno se da un golpe. Luego apareció el rector, que en vez de preguntar qué había pasado, él estaba molesto porque habían dañado el pupitre. Ella se siguió quejando de que se sentía mal y nada, la subieron a la ruta, todos repartidos en sus casas. En la ruta el profesor que iba allí y el conductor también les dijo que se sentía mal, tampoco llamaron al médico, la dejaron en su casa. Estando allí, se sintió aún peor y todos esos síntomas aumentaron, llamaron inmediatamente una ambulancia. Cuando la vieron en el hospital le dijeron que ella tenía golpeada alguna vértebra, pero que no era cualquier cosa. Ahora iba a tener que usar silla de ruedas, tenía comprometidos los intestinos y la vejiga. Incluso se le olvidó escribir, tenía muchos fallos de memoria debido a un trauma cráneoencefálico. A veces ni siquiera lograba reconocer a sus seres queridos. Un médico de Estados Unidos estaba innovando con un nuevo dispositivo que se llama neuroestimulador. La llevaron incluso a Estados Unidos para su tratamiento y le implantaron ese neuroestimulador. ¿El objetivo cuál era? Que no tuviera que usar más catéter y que pudiera recuperar totalmente la movilidad en una de las piernas y algo en la otra. 8 años después de ese terrible día, ella empezó a dar otra vez algunos pasos. Lamentablemente parece que no han podido llegar a una conciliación con el colegio, porque además el rector del mismo cree que ella no quedó en silla de ruedas por esa caída, sino por algo más. Este caso es muy importante, además también por ser el primero de bullying reconocido en Colombia. El chico que le provocó la caída se llama Nicolás Hernández y todavía ese caso no se ha resuelto. Aunque en 2014 él pagó un año de servicio comunitario por lesiones personales. En parte la polémica con el colegio es que ellos dicen que fue un accidente, no víctima de matoneo, por eso es que no se ha podido conciliar. Pero Yadira ya venía sufriendo del acoso mucho tiempo antes de ese día. Ellos recuperaron esa grabación en la que los otros compañeros le dicen, Nicolás, ¿qué hizo? Mire, y él, ¿pero qué? No fue nada grave. En palabras de Yadira, el problema principal de los jóvenes implicados es que los papás no dejan que ellos cuenten la verdad ni los alientan a ser sinceros y admitir su culpa, la implicación que tuvieron. Los tapan, los esconden. Ella ya ha dicho que no les guarda rencor, pero tampoco se puede acercar a decírselo porque los papás siempre los protegen. Y la mala del paseo sale siendo Yadira. Y hasta aquí ha llegado el video por el día de hoy. Como ves, es un tema que tiene muchísimo más para hablar, pero pues no podemos hacerlo en el día de hoy. Solo quería tratarlo para volverlo a traer como tema de debate. Por favor, déjame en tus comentarios qué opinas, si has sido víctima de este tipo de trato y qué te parece que todavía no hayan unas leyes específicas, porque este es un tema, un caso de nuestros tiempos. Te agradezco mucho que me hayas visto. Si me quieres apoyar ya sabes qué hacer, suscríbete, compártelo en tus redes sociales, dale me gusta o no me gusta y activa la campanita de notificación para que te llegue el aviso de cuando subo un nuevo video. Que tengas un feliz día.